¿Qué ole? Soy Josué Muñoz y este es mi canal. Esta es la segunda parte del video de Breakfast Book Club que hice con Sony sobre A Brief History of Time de Stephen Hawking. Ya no está tan largo como el segundo y hubo muchos temas que nos faltaron. Aún así es muy denso, o sea, tiene muchísimos temas. Pero disfrútalo si lo vas a usar, porque te enseño. Y no te olvides de suscribirte por aquí. Y disfruta el video. Son la mecánica cuántica. Ni las mujeres entendemos ni la mecánica cuántica. ¿Cómo que las mujeres ni entendemos? No entendemos a las mujeres. Ah, no entendemos. Ah, sí, es cierto. Bueno, X, así más o menos sale el léxico. No son clases de español. Bueno, para no entrar en tanto detalle realmente con lo que es la mecánica cuántica, solo es una construcción teórica, obviamente matemática, que intenta explica en la mayoría de los casos el funcionamiento de las partículas subatómicas, los niveles de energía, por ejemplo, lo que es el principio de exclusión de Pauli, la fuerza nuclear débil o fuerza nuclear fuerte, los decaimientos alfa, beta. En sí, toda la fenomenología de los átomos entra en lo que son terrenos de la mecánica cuántica. Y creo que dos de los conceptos más preciados es, el primero, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que creo que no hablo de Heisenberg de la serie. No, Heisenberg, no. You're goddamn right, say my name. No hablo Yes, de science, bitch. Hablo del auténtico Heisenberg, el que inspiró al Heisenberg de la serie, el físico. Y el otro, lo que es la función de onda de Schrödinger, que fue quien creó el ejemplo del gato para tratar de entender un poquito más la mecánica cuántica, la paradoja de Schrödinger. Son dos de los conceptos más importantes que se tienen que entender en la mecánica cuántica. Y el primero se refiere a que es imposible conocer el momentum y la energía de una partícula en un momento determinado. Es como por ejemplo en la física clásica, en la física de prepa, con Newton. Era muy sencillo conocer cuándo iba a caer la bala, porque fue disparada a una velocidad tal, desde un ángulo tal, dónde va a caer la bala, considerando la gravedad. Pues es sencillo conocer a qué va a pasar con esa bala. Era parte del examen y por eso lo reprobabas, porque no te acordabas de la fórmula. Ay, yo tampoco me acordaba. ¡Ey! Pues pásamela. Yo tampoco. De hecho, ni me acuerdo. Pero bueno, en la mecánica cuántica esto no pasa así. No podemos determinar la posición, no podemos determinar el estado inicial y el estado final de una partícula, por ejemplo, el electrón. Entonces, eso es lo que se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Uno de los ejemplos que usaba mucho, recuerdo que tenía un libro muy bueno sobre física teórica. En este libro nos explicaba que cómo puedes saber tú, en un cuarto oscuro, dónde está la canica que anda rebotando. Puedes escuchar el sonido de la canica rebotando, pero ¿cómo puedes saber dónde está? Y si la mejor manera es encender la luz y ver dónde está la canica. Pero ¿qué pasa en la mecánica cuántica? En la mecánica cuántica, para poder enfocar, para poner a luzar al electrón que anda por ahí perdido, ese electrón escurridizo, necesitamos utilizar fotones, que son las partículas portadoras de la energía electromagnética, para que nos den luz. Pero los fotones alterarían la energía del electrón, y una vez alteradas su energía cambiaría totalmente, y en el momento en que creamos aproximarnos para poder ver ese electrón, se nos va a volver a escapar de las manos. De ahí surge otro de los fenómenos del principio de incertidumbre, otro concepto, que es entre más precisos, entre más intentemos conocer con precisión la posición de una partícula, menos probable es que podamos conocerla en realidad. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales es imposible que la mecánica cuántica sea determinista, sino que en realidad los cálculos son todos probabilísticos. Podemos determinar con una cierta probabilidad qué va a pasar o qué no va a pasar con una molécula, con un átomo más bien. Sin embargo, esta particulita
en este caso el electrón, va a comportarse de acuerdo a principios aleatorios desconocidos. Puede hacer una cosa, puede hacer el otra, y de qué va a depender, no lo sabemos. A Einstein no le gustó esto, le caía mal, porque Einstein era un filósofo. Einstein creía que el universo podía ser entendido, comprendido, y que en algún momento íbamos a conocer las leyes de la ciencia de tal manera en que el universo sea como un libro abierto en el cual, digamos, vamos a poder conocer el pasado, el presente y el final con toda precisión. Por eso viene ahí la famosa frase de que Dios no juega a los dados. Porque Einstein decía que Dios no iba a dejar unas leyes en donde el comportamiento de la materia, la escala más fundamental, se comportara de acuerdo a principios aleatorios, así como que bueno, lo que salga. ¿Y de qué depende? Del azar. Y en cierta forma así funciona. Es difícil de asimilar por qué una partícula puede no tomar una cierta decisión en el sentido, decisión de tener un comportamiento, de un resultado de acuerdo a un cierto fenómeno, porque estamos acostumbrados a que las cosas son como son por principio de causa y efecto. Sin embargo, en la mecánica cuántica, pues, así no funciona. Haz de cuenta como ahorita tu novia acaba de lanzar una pelota y va a ir para allá porque la lanzó hacia allá. Exacto. Pero la mecánica cuántica, si ella lanzara la pelota, ¿dónde estaría esa pelota? No podemos saberlo. ¿La va a lanzar allá o a dónde? Así. Exactamente. Bueno, más bien la lanzó hacia allá, pero ¿en qué punto estaría esa pelota? ¿En qué punto y hacia dónde? No lo sabríamos. No lo sabríamos, y esa es una de las curiosidades de la mecánica cuántica. ¿Por qué las partículas se comportan así? No lo sabemos. Sin embargo, este señor descubrió que gracias a esos fenómenos cuánticos, en donde las partículas toman una decisión o toman otra decisión, los agujeros negros no son tan negros. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay partículas que escapan realmente del horizonte de sucesos del agujero negro y emiten un cierto tipo de radiación. Esa radiación es la que se le llamó radiación de Hawking en honor a él, porque él fue el quien la propuso y se demostró, por cierto, en los aceleradores de partículas. Los agujeros negros se evaporan. Entre más grande sea el agujero negro, más despacio se evapora. Entre más pequeño sea el agujero negro, más rápido se evapora. Por eso cuando les empezaron a decir en las noticias, en las redes sociales, que el acelerador de hadrones del CERN en algún momento iba a crear un pequeño agujero negro que iba a acabar con la Tierra, pues les echaron mentiras. Porque los agujeros negros llegan a un momento en el que se evaporan, y los que se forman en el colisionador de hadrones son tan chiquititos que se evaporan muy rápido. Son agujeros negros que no duran ni siquiera un segundo, duran fracciones, milifracciones de segundos. Entonces, por eso, despreocúpense de que en algún momento de la historia de la experimentación de la física un agujero negro vaya a acabar con la Tierra. Eso ya déjalo para 2300, 2800. Quizá en algún momento un agujero negro que ande por ahí rondando llega a pasar por nuestro sistema solar, entonces a lo mejor engulliría la Tierra, pero tendría que ser muy grande. Ahorita no va a pasar y estoy seguro que lo notaríamos totalmente. Ya estaríamos no estaríamos haciendo espaguetis. ¡No! ¡Ya! Ahora, ¿qué tiene que ver la mecánica cuántica con los agujeros negros? ¿Por qué emiten una radiación? Me gustaría entrar en detalle, José, pero creo que es muy largo, demasiado largo. Así es que mejor se los voy a dejar, lo voy a dejar de tarea para ti que lo estás leyendo, que nos estás escuchando. En el universo existen algo que se llaman partículas virtuales. Se le llaman virtuales no porque realmente no existan, sino porque realmente no tenemos forma de saber que están ahí hasta que se manifiestan. Y la manera en que se manifiestan va a depender precisamente de los fenómenos gravitatorios que ocurran en el espacio. El espacio nunca está realmente vacío. Nunca vas a encontrar espacio vacío. Siempre existe una especie de interacción entre partículas virtuales, que es a lo que llamo. Y en esa generación de partículas virtuales interviene otro fenómeno, otro concepto que se llama simetría de carga-paridad y violación de la simetría de carga-paridad. Eso también después lo pueden googlear, es un concepto muy interesante que explica por qué hay más materia que antimateria. Y qué bueno. Pero que realmente la simetría CP, que así es como se le conoce, CPT,
aunque haya más materia que antimateria, si hubiese de las dos, pues el universo se aniquilaría, porque la materia y antimateria, cuando entran en contacto, liberan toda la energía contenida en su masa en la proporción de la ecuación de Einstein, que es E igual a mc al cuadrado. O sea, lo que pese la partícula se transformaría todo en energía si entra en contacto con su antipartícula. Pero la violación de esta simetría explica por qué existe más materia que antimateria, y la relación entre la simetría que existe explica por qué los agujeros negros pueden emitir partículas a manera de radiación y calor. Entonces eso fue lo que a Hawking le valió la fama, le valió lo que es el gran físico que ahora es que matemáticamente descubriera que esto es posible y pudiese demostrarse dentro de los aceleradores de partículas. Que últimamente Hawking ha dicho que a lo mejor los agujeros negros no existen u otras cosas, que por ahí hace poco un amigo me preguntó escandalizado porque había una noticia donde Hawking decía que los agujeros negros no existen. Yo lo que le decía era que Hawking era un bromista de las grandes, era muy bueno. ¿Es buen comediante? Es muy buen comediante, definitivamente. Y cuando lo leas se van a dar cuenta porque hace chistes muy recurrentes y muy buenos. Hawking es un comediante y ante todo tiene buen sentido del humor, pero no lo dijo a la ligera. Cuando Hawking dijo que los agujeros negros no existían, no lo dijo a la ligera y no lo dijo por broma, lo dijo porque en cierta forma fue un boutade. Un boutade pues es un desafío intelectual en donde él matemáticamente planteó que existen otras alternativas que pueden explicar qué pasa con las estrellas cuando colapsan, que no precisamente se transforman en un agujero negro. Realmente los agujeros negros no puedo dar por sentado de que existan, porque pueden ser otros fenómenos. Es lo maravilloso de la ciencia, que nada da por sentado, nada es un hecho, todo puede cambiar de la noche a la mañana de acuerdo a las evidencias. Sin embargo, lo interesante es que existe una relación entre el Big Bang y los agujeros negros, porque el Big Bang en algún punto fue una singularidad, en algún punto fue un punto de densidad infinita en donde la relatividad general no aplicaba. No podíamos saber qué había antes del Big Bang, cómo se comportaba antes de la gran explosión, porque las leyes de la ciencia como las conocemos no aplicaban. Era muy diferente estar en un ambiente donde eran... ¿Cuántos? Era 1,000,000 y luego ¿cuántos ceros? Como 30 o más de 30 ceros. No, hablamos... Los ceros eran muchísimos infinito. Ceros. Muchísimos ceros de grados centígrados en los que estaba esa densidad. Si lo pones de que había, no sé, 80 ceros, 30 ceros, son cantidades que todavía no logro comprender. O sea, en este momento creo que no me imagino. Un ejercicio muy interesante para más o menos darnos una idea de lo que está diciendo Josué es, ¿se han visto esos videos donde se compara el tamaño de la Tierra, luego se compara el tamaño de Júpiter, luego se compara el tamaño del Sol, y luego de las estrellas más grandes que hay? Está, por ejemplo, Antares, las estrellas más masivas que se conocen de la vida. Sirius era otra de las más grandes. Sí, después dicen el libro, hay unas, sí, las más masivas que se conocen gracias a la astronomía. De esas estrellas hay miles de millones en todo el universo. Tan solo en nuestra galaxia, nuestra humilde galaxia, existen cientos de millones de estrellas de esa magnitud. Ahora hablamos de que no sabemos con certeza cuántas galaxias como la nuestra existan. Y no sabemos tampoco realmente cuántas estrellas existan en la totalidad de inmensidad del universo. Quiero que se imaginen todo eso, toda esa energía comprimida en un solo punto. Se nos escapa, nos revienta el cerebro. No podemos imaginar tal cantidad de energía comprimida en un punto tan pequeño porque es inconmensurable. No existe adjetivo propio para llamar o tratar de lo que hubo antes de eso. Es alucinante totalmente. Si te sientes claustrofóbico a veces cuando te quedas encerrado en el elevador, imagínate toda esa materia Solo dentro del botón de auxilio en el elevador. De auxilio, tengo todos los soles aquí, quítamelos. Y esa es una de las ideas que llevó a Hawking precisamente a intentar mezclar matemáticamente la gravedad con la física cuántica. De hecho, existe una partícula hipotética todavía que se llama gravitón. El gravitón es una partícula que supuestamente sería la partícula transportadora de la fuerza de la gravedad,
Las partículas transportadoras de fuerza son llamadas bosones, no tienen masa. Un bosón, por ejemplo, es el fotón, que es la partícula transportadora de la fuerza electromagnética. Otro bosón es, por ejemplo, el bosón de Higgs. En este caso, el bosón de Higgs recientemente descubierto es la partícula responsable de transformar a niveles internos dentro de la fuerza nuclear débil la masa de la materia, o sea, la partícula encargada de darle propiedades de masa. Otro bosón son los bosones WIMP, los bosones W, que son los bosones encargados de la fuerza nuclear débil. El otro bosón, estamos hablando del gluón, que es el bosón encargado también de la fuerza nuclear débil, pero entre quarks. Entonces hablamos de que existen los bosones, son partículas portadoras de fuerza que no tienen masa, son un tipo especial de partícula. Y el gravitón sería en este caso también una partícula de tipo bosónica. Si existe o no el gravitón, no sabemos. Para poder determinar y descubrirlo, así como en algún momento se descubrió el bosón de Higgs, necesitaríamos un acelerador de partículas, creo, si mal no recuerdo, del tamaño de Marte, más o menos, o quizá de la Luna. Poco grande. Poco grande, digamos, pues no tenemos la economía ni los recursos para construir un acelerador de partículas de esa magnitud. Quién sabe en los próximos 2 siglos, no sabemos. Pero lo que sí es que todos esos, dentro del área de lo hipotético, que gran parte de la física teórica ahorita está, hay grandes expectativas de que con el tiempo empecemos a descubrir que son ciertas. Por ejemplo, el bosón de Higgs fue una partícula hipotética durante muchos años, que gracias al gran colisionador de hadrones se descubrió que sí realmente existe, que realmente el modelo teórico que respaldaba su existencia funciona. Y eso fue un granito para la física, porque nos dice a la humanidad que el trabajo de los físicos que han hecho durante los últimos 150 años está funcionando y es real. Entonces nos da esperanzas para que en algún momento de nuestra historia podamos tener una teoría definitiva del universo, que es precisamente lo que Stephen Hawking está buscando. Una teoría que junte las 4 fuerzas fundamentales en un único modelo matemático y que nos permita en algún momento poder determinar, ahora sí, el futuro y el final y el principio del universo. O sea, realmente cómo fueron las cosas. Sí, yo creo que eso fue más o menos todo sintetizado ya del libro, porque yo creo que en esa edición no hablaba mucho de la teoría de cuerdas, me estoy imaginando. Bueno, más o menos sí. En esta edición sí la aborda un poco, ya casi al final precisamente, como uno de los intentos, puesto que está ahorita la teoría de cuerdas en las fronteras del conocimiento ahorita de lo que se tiene en la física. Es un concepto muy... La teoría de cuerdas, pues la verdad me resulta un poco complicado a mí personalmente. Yo sinceramente no lo entendí casi nada. Solo sé de Big Bang Theory, que Sheldon la estudia. casi, porque está muy complicado. A mí se me hace muy complicado. Lo que pasa es que es complicado, te voy a decir, aparte porque está trabajando con eso es matemático, o sea, para realmente entenderlo necesitas manejar las ecuaciones responsables de que hagan coincidir las observaciones con las predicciones. Realmente la teoría de cuerdas es, si tratara yo de explicártelo a ti que nos estás viendo, sería más o menos de esta forma. El universo tiene en toda su extensión una red de pequeñas cuerdas. Obviamente no tendrían ni masa ni tamaño en específico, sino serían como especies de cuerdas virtuales que están extendidas a lo largo y ancho de todo el universo y que precisamente atraviesan todo lo que conocemos como una especie de red infinita de cuerdas invisibles. Como si Spider-Man hubiera hecho el universo. Exactamente. Sí. Cada vibración de estas cuerdas, dependiendo del tipo de vibración, produce un cierto tipo de partícula o una inestabilidad de vacío que produce una fluctuación energética que hace que se genere un cierto tipo de partícula. De esta manera, toda la gama de partículas distintas que hay en el universo no son más que manifestaciones de las vibraciones de estas cuerdas. Los quarks serían vibración de este tipo de cuerdas y el conjunto de quarks, producto de estas vibraciones de cuerdas, formarían partículas más grandes como son el protón o el neutrón. De esta manera el universo pues sería una red que también se les llaman branas, y estas branas, de acuerdo a sus vibraciones, formarían las partículas que nosotros conocemos en el universo.
Matemáticamente funciona, pero es bien curioso porque si la relatividad general de Einstein se valió de 4 dimensiones para explicar cómo funcionan las cuerdas, requieren de 10 a 11 dimensiones. ¿No eran De hecho, 16? la verdad no sé si ya haya más, pero la última vez, las últimas que yo leí era de 10 a 11 dimensiones que ocupan, que son 2 dimensiones temporales y el resto son dimensiones espaciales. Estaría padre para la ciencia ficción de una película. Definitivamente. Sería muy chido. ¿Cómo serían más de 5 o 6 dimensiones espaciales? Les recomiendo mucho que lean acerca de lo que es la variedad de Calabi-Yau. Es una construcción matemática que más o menos ayuda a entender cómo funcionan dimensiones más allá de las 3 dimensiones que nosotros conocemos. Obviamente no es intuitivo tampoco eso, se requiere un poquito de esfuerzo y mucha imaginación para imaginarse cómo funciona un espacio de más de 3 dimensiones, ahora no digamos 9 dimensiones. Hawking menciona que de ser así, estas dimensiones no serían a escala grande, sino que serían a escalas muy pequeñas, a escalas tan pequeñas que para nosotros nos resultaría imposible vivir en un universo de más de 3 dimensiones. Es como si tú te trataras de vivir en un hormiguero. No te puedes imaginar vivir en un hormiguero. Exactamente. No es muy concebible. Oye, qué buena analogía, fíjate, la hiciste. Precisamente, o sea, no puedes tú, como dice él, vivir en un hormiguero porque físicamente tu masa te hace imposible estar dentro de. Y es algo similar con las dimensiones extras que utiliza la teoría de cuerdas. No se puede realmente concebir, son construcciones matemáticas que nos ayudan a imaginarnos o a entender cómo puede funcionar el universo en esas escalas y unificarla a fuerzas gravitatorias con la mecánica cuántica, porque de acuerdo con Hawking, si lográsemos unificar las teorías, la teoría del electromagnetismo, de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, con la teoría de la gravedad, lograríamos entonces entender qué pasa dentro de un agujero negro. Y si entendemos qué pasa dentro de un agujero negro, entenderíamos qué pasó en el Big Bang. Y eso nos ayudaría a entender realmente cómo fue que evolucionó y por qué realmente pasó lo que pasó en el Big Bang. Qué inestabilidad hubo, qué perturbación hubo, si en algún momento una partícula de ahí se hartó de estar comprimida y de repente estalló todo. ¿Qué había? Pues sería muy interesante saberlo. Otra de las preguntas que hacían, ¿qué había antes del Big Bang? Tajantemente, y para no entrar en detalles, no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es consecuencia del espacio. Y el espacio se generó cuando el universo estalló, cuando el Big Bang estalló. ¿Qué había antes de eso? Pues no había tiempo. Es como tratar de preguntarte, Josué, ¿qué estabas haciendo tú en el 75? Ni vivía. No vivía. Así como no tiene sentido yo preguntarle a Josué qué estaba haciendo en el 75, no tiene sentido preguntarle al universo qué hacía hace más de 15,000 millones de años. O sea, sí, estaba echándome unos juguetos. No se puede. Grabando videos de YouTube. Existe. Tiene sentido preguntárselo porque estamos acostumbrados a una línea temporal de principio y fin. Algo empezó, pero cuando algo empezó, algo había antes. Antes de que Josué naciera, estaban sus papás, y antes de sus papás sus abuelos, y así sucesivamente. Con el universo no funciona de esta forma. Una de las sugerencias que hace Stephen Hawking precisamente en su libro es que el universo no tiene ni principio ni fin, sino que es un bucle continuo en una sucesión infinita de creación y destrucción, en donde el universo simplemente es eterno. Y pues bueno, yo creo que eso fue como el resumen de... Bueno, no fue el resumen, fue como una hora de pura información para que lo uses para tu ensayo, si lo vas a usar para tu ensayo o para ligarte a la chava para que te vea inteligente. La neta. Bueno, nuestra parte fue todo y espero que te haya gustado.